Hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan de cómo eran los circos. Para muchos de ustedes, de los chicos que tengo aquí adelante, de los jovencitos, ya les tocó otra época en cuestión de circos, ya no hay animales. Pero hace años yo recuerdo cómo era esta parte, por ejemplo, de los elefantes. Era asombroso poder ver a un elefante, así como es poderoso, fuerte, todo el tamaño que tiene, toda esa fuerza que tiene, y verlo que no trataba de huir a ninguna parte, sino que estaba prácticamente sometido a un hombre. Y los ponían a dar vueltas en la plataforma del circo. Y cuando te acercabas antes de entrar al circo, podías ver de que estaban ahí. No tenían ninguna intención de irse. Entonces una pregunta es: ¿por qué un elefante de semejante tamaño, de tanta fuerza, con tanto poder, con tanto potencial, se encontraba así, sometido? ¿Cómo es posible eso? La respuesta se encuentra en el engaño que se hace a los elefantes cuando son bebés. Los elefantes, cuando son bebés, les ponen una cadena en una pata. Quiero mostrarte una imagen. Les ponen una cadena en una de sus patas cuando son bebés. Entonces esta cadena la ponen a una estaca muy pero muy fuerte. Cuando el elefante, que es bebé, quiere moverse, no puede. Entonces va a intentar zafarse, va a intentar moverse, va a intentar huir muchas veces. Lo va a intentar una vez, dos veces, tres veces, muchas veces lo va a intentar, pero va a llegar el momento en el cual va a desistir. Ya no lo va a hacer más. Se da por vencido el elefante. Es uno de los animales más inteligentes que hay. Entonces se da por vencido. Ya no sigue intentando moverse. Cuando el elefante es grande y tiene toda la capacidad, porque así fue formado, para poder arrancar árboles, partirlos literalmente los árboles, tiene toda la fuerza y todo el potencial. Las personas lo único que van a hacer con ese elefante es ponerle la cadena nuevamente en la pata, y esa cadena ponerla a un palo endeble, o incluso podrían poner esa cadena sujeta a una silla. Pero el elefante no va a intentar moverse, no lo va a intentar una vez más, porque cree que no puede hacerlo. El elefante no va a tener la intención de moverse, no va a tener la intención de huir cuando es grande, porque cree que no puede hacerlo. Ha tenido tantos intentos en el pasado fallidos, ha fracasado una y otra y otra y otra vez al intentar moverse, que para esta ocasión, cuando es grande, ya no lo va a intentar más. Incluso hay dibujos que pueden mostrarnos esta realidad. Si quieres poner la otra imagen. Esa es la realidad del elefante. ¿Por qué el elefante de circo no intenta huir? ¿Por qué el elefante de circo no intenta moverse? Con todo el potencial que tiene, no lo va a hacer porque cree que no puede. Y cree que no puede porque en el pasado fracasó.
y los intentos de querer moverse, y al ver que no podía, quedó completamente clavado en su mente de que si lo intenta una vez más, no va a poder. Esto es exactamente lo mismo que sucede en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo con las fortalezas mentales que hay en nuestra vida, con las ideas, con los paradigmas, con los dogmas religiosos, con los argumentos, con los razonamientos que hay en nuestra vida, que los adoptamos como nuestros y entonces limitan completamente lo que nosotros queremos hacer. Nos limitan, no nos dejan avanzar, los tomamos como nuestros. Si en algún momento pensamos y decimos, lo voy a hacer, recordamos nuestro pasado y dejamos de intentarlo. El elefante tiene todo el potencial, como cada uno de los que estamos en este lugar y cada uno de los que están viendo. Tenemos todo el potencial porque Dios ha puesto ese potencial en nuestra vida. Pero si hemos dejado de intentar hacer las cosas por miedo, por fracaso, aún tú tengas una fe, y que ahorita voy a entrar en ese tema, aún tú tengas una creencia en Dios, no va a pasar nada. Nos podemos dar cuenta que las únicas cadenas y limitaciones que nosotros tenemos están en nuestra mente. Repite conmigo, en nuestra mente. Ahí es donde se encuentran las cadenas, ahí es donde se encuentran los límites que impiden movernos, que impiden que nosotros podamos alcanzar nuestros objetivos. Escucha muy bien esta frase: puedes intentar y fracasar, pero nunca serás un fracasado si lo intentas. ¿Me expliqué con lo que dije? Tú puedes intentarlo y fracasar en el intento, pero jamás vas a ser un fracasado si tú lo intentas. El problema es que la gente deja de intentar. El detalle es que la gente no cree que puedan suceder ciertas cosas. Cuando viene el pensamiento a tu vida de que no vas a poder, pero en ese momento tú tienes otro tipo de información, ¿verdad? La información que tú tienes se encuentra en la Escritura. Escucha muy bien: recibiste un no vas a poder. Tú no vas a poder, pero tienes una información diferente por lo que dice la Escritura. Llevas ese pensamiento a la obediencia de Cristo, es decir, a la revelación de su palabra, y su palabra te dice que todo lo puedes en Cristo porque te fortalece. Entonces te das cuenta que la única limitación, la única cadena que hay en nuestras vidas está en nuestra mente, porque Jesucristo rompió las cadenas. Jesucristo nos libró del lazo del cazador. Jesucristo nos libró de todo lo que nos ataba. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros se encuentra en nuestra mentalidad, en tu mentalidad, en mi mentalidad. Es ahí donde vamos a trabajar. Es ahí donde llevamos un mes trabajando en ello, un mes trabajando en que realmente sí podemos. El elefante dice: no puedo, porque en el pasado no pude, ahora no voy a poder y más adelante tampoco. Eso es lo que sucede con los elefantes. Ahora, el problema de nuestras limitaciones o de nuestras cadenas no se encuentra en nuestras creencias religiosas.
Quiero explicarme con ello. Porque muchas personas pueden decir: yo creo que Dios es uno. Yo creo que Jesucristo nos libró de la muerte venidera. Yo creo que Jesucristo fue a la cruz y me dio salvación, me dio sanidad, me dio libertad. Pero la creencia dogmática no va a hacer que tú puedas atreverte a hacer cosas en nombre de Dios. La creencia dogmática simplemente te da una información acerca de alguien. En este caso, como es una creencia dogmática, te da información acerca de Dios. Pero es muy probable que la persona que desde niño le dijeron que Dios existía, que nunca haya conocido a Dios. Porque una creencia dogmática a mí me enseña esto: que Dios existe. Porque me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi abuelo, me lo dijeron varias personas. Entonces en mí se crea una creencia dogmática, buena, por supuesto, que Dios es uno, que Jesucristo nos salvó, que Dios existe. Pero probablemente esa persona nunca haya experimentado en su vida el poder de Dios. Por lo tanto, solo tiene una creencia dogmática, pero no una experiencia real y verdadera con Dios. La Escritura nos dice en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, por eso la importancia de no solamente enterarte que Dios existe, sino de experimentar la presencia de Dios en tu vida. Hay una diferencia enorme. Una cosa es una creencia dogmática y la otra es un encuentro poderoso con Dios. Son dos cosas completamente distintas. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios existe? ¡Qué bueno! Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no solamente creen, los demonios le creen a Dios. Por eso es que hay una acción, una reacción en ellos. Por eso es que hay un movimiento en ellos. Ellos comienzan a temblar porque creen totalmente en lo que viene de parte de Dios para ellos. Hay un movimiento, hay una acción, y hay mucha gente que cree en Dios y ni siquiera tiembla. No sé si me explico. Es decir, hay gente que solamente tiene esta creencia dogmática de que Dios sí, yo también creo en Dios, y se queda ahí el asunto. No hay nada más detrás de ellos. Creer en Dios te hace mantenerte en una espera pasiva donde nunca nada va a pasar en tu vida. Solamente crees que Jesús murió por ti, y bueno, probablemente son salvos y Dios los ama y ustedes aman a Dios porque creen eso, pero hasta ahí está. Creer en Dios, escucha muy bien lo que voy a decir. Creer en Dios te mantiene en una espera pasiva donde nada va a suceder. Pero creerle a Dios hace que te muevas, creyendo en que Dios va a hacer algo en ti, a tu alrededor, aunque no lo entiendas. Esta es la diferencia. Yo creo en Dios y me quedo quieto. Yo le creo a Dios y comienzo a moverme. Me muevo creyendo que algo va a hacer Dios, aunque no lo esté entendiendo. Esto es justamente lo que nos dice Santiago. Los demonios no solo creen, los demonios tiemblan. Hay una acción. El creer, el simplemente creer o tener fe sin una acción es una fe muerta. ¿Escucharon lo que dije? Ahora estoy citando el libro de Hebreos. Si solamente crees, pero no te atreves a hacer algo, a moverte, a sacarte la cadena que hay aquí, tus limitaciones, tu fe probablemente esté muerta.
Porque necesitamos poner en acción lo que cada uno de nosotros hemos creído. Y para eso tenemos que arrancar lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces, el problema no está en creer en Dios. El problema se encuentra en creer que Dios puede hacer algo grande, o que yo puedo hacer algo grande, siendo Dios el que me está respaldando. Ahí es donde está el detalle. Porque el problema no está en creer en Dios. El problema es que yo pueda creer que tengo un plan grande en esta tierra, porque tú tienes un plan enorme. Pero es ahí donde viene el detalle. Porque volteas a verte en el espejo, o volteas a ver tu situación, cómo te encuentras, cómo estás viviendo, lo que está pasando en tu vida, quién es tu familia, quiénes están alrededor, y comienza un montón de cosas. Estoy solo, no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces te das cuenta, llegas a la conclusión de que realmente no hay nada contigo, no hay ningún tipo de plan, pero se encuentra aquí. No puedo. El detalle no está en creer en Dios. El detalle está en creer que eres importante en esta tierra, que Dios te puso en esta tierra, y que hay un plan enorme. Vas a ser utilizado por Dios grandemente. Entonces es ahí donde uno tiene que decir, pues realmente me aferro a eso. Creo que soy importante en esta tierra, que aunque estuve sumergido en el lodo, aunque me metí con cosas que no tenía que meterme, aunque hice de mi vida todo eso, hoy entiendo de que está aquí. Y cuando yo saco la basura que hay en mi vida, puedo entender que tengo un plan grande, maravilloso y poderoso, que puedo ser útil en las manos de Dios, que puedo hacer algo grande a través de Dios. La escritura dice: en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Tú en Dios vas a hacer proezas. Pero para hacer proezas no te puedes quedar con la creencia dogmática de un Dios, porque jamás te vas a mover. Tienes que creerle a Dios. Te tienes que levantar, tienes que atreverte a hacer algo diferente, a moverte, a hacer algo que a lo mejor los demás no hacen, y entonces podremos estar hablando de que tú le estás creyendo a Dios. Gedeón se veía pobre, miserable, temeroso. Si te lo defino en estas tres maneras: pobre, miserable, temeroso. Y Dios curiosamente lo veía como un guerrero esforzado y valiente. Mientras yo me estoy viendo en el espejo como un pobre, miserable, atormentado, lleno de temor, en el espejo de Dios existe una imagen de un guerrero valiente y esforzado. Y la persona es la que decide en cuál espejo mirarse. En el que te dicen: mira tu condición, o en el espejo donde puedo ver que realmente Dios me está viendo de una manera grande, no pequeña. Él se veía pequeño, se veía pobre, pequeño, miserable, atormentado por el miedo, y Dios le manifiesta que lo ve de una manera distinta. Pero la pregunta es: ¿por qué Gedeón se veía así? ¿Por qué Gedeón se veía pequeño? Es como preguntarte: ¿por qué Saúl se veía pequeño cuando todas las personas veían que era el más alto de todos?
¿Por qué Gedeón se veía así? Por lo que Gedeón estaba creyendo. Por lo que Gedeón estaba creyendo. Dice la escritura en Jueces capítulo 6 verso 13. ¿Qué es lo que crees de ti? ¿Y qué crees? ¿Qué es lo que tú estás creyendo con respecto a lo que pasa alrededor de tu vida? ¿Qué crees? Eso es lo que creía Gedeón. Por eso se veía pequeño, pobre, miserable, lleno de temor. Mira, Jueces 6:13. Y Gedeón le respondió, después de que Dios le dijo: varón, guerrero, esforzado, valiente, le respondió de esta manera: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El problema estaba en lo que él creía. Acabamos de leerlo. Y lo que Gedeón creía es que era la voluntad de Dios que ellos estuvieran viviendo así. Escucha muy bien esto, porque todas las personas hablan respecto a la voluntad de Dios sin conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero es tan fácil, tan sencillo decir: estoy pasando todas estas adversidades y todo esto porque es voluntad de Dios. Estoy viviendo de esta manera porque es voluntad de Dios. Me encuentro en esta situación porque es voluntad de Dios. Qué fácil y qué sencillo es echarle la culpa a Dios. Es bien sencillo. Al decir es voluntad de Dios, estamos diciendo que Dios es el autor de lo que está sucediendo. Y eso no es así. Fíjate la última frase. La última frase. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces yo soy pobre, miserable, lleno de temor, de todo, soy pequeño por culpa de Dios. Porque Dios es el responsable. Dios ha hecho de que yo viva de esta manera. Seguramente has escuchado en algún momento: si Dios quiere que prosperemos, Él lo hará. Si Dios quiere que salga de esta situación, Él lo hará. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Por favor, son solamente creencias religiosas no sustentadas en la Escritura. Pero toda mi vida he hablado así. Claro, porque tienes un léxico, porque tienes un lenguaje que tiene que ver con lo eclesial, que tiene que ver con esta parte como señalando la voluntad de Dios. Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere. Pero el si Dios quiere lo puedes encontrar con el hecho de lo que Él ya ha dejado establecido en la Escritura. Él ha dejado su palabra para que si tú la crees, suceda. No es si Dios quiere. Él ya ha dicho si va a suceder. Él ya ha dicho va a suceder, pero ha dicho tienes que creerlo. No sucedió, es que Dios no quiso. No, no es que Dios no quiso, es que no lo creíste. ¿Por qué no lo ves así? Porque siempre va a ser más fácil echarle la culpa a alguien. Es que no sucedió. Qué fácil, ¿no? No sucedió. Vamos a decir, vamos a culpar a Dios. No es así. Gedeón estaba culpando a Dios de su situación. Entonces,
aquí es donde se van a aclarar algunas dudas. Aquí es donde empezamos a aclarar ciertas dudas. Gedeón dice: ¿es tu voluntad, Dios, que yo viva así? Y Dios le dice: no, es tu responsabilidad por la cual vives así. ¿Cómo ven? Dice la persona: es que la voluntad de Dios. Y Dios dice: no, no es la voluntad, no es mi voluntad, es tu responsabilidad porque estás viviendo así. A ver, para aclararte esto, porque a lo mejor todavía existen ciertas dudas. Fue la voluntad de Dios que el pueblo estuviera 38 años dando vueltas en el desierto, o fue la responsabilidad de ellos o la irresponsabilidad de ellos. Tú conoces, si conoces un poquito de la historia, te darás cuenta. No quisieron esforzarse para ir a conquistar la tierra prometida. Dijeron: hay gigantes. Dijeron: no vamos a poder, nosotros somos unas cucarachas comparados con ellos. ¿Qué sucedió? Terminaron dando vueltas por su responsabilidad. Es que fue voluntad de Dios. No es cierto. Fue la responsabilidad de ellos. Lo ha aclarado muchísimas veces. La voluntad de Dios se define en tres: buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Fuera de ello, que comiences a decir: es solamente el dogma, la creencia, la cuestión religiosa que yo traigo, donde digo: es que si Dios quiere que yo me gradúe, me voy a graduar. Claro que Dios quiere, pero para ello necesitas esforzarte, para ello necesitas estudiar, para ello necesitas trabajar. Para esto necesitas capacitarte, necesitas prepararte para que puedas alcanzar. Saca de tu mente que te va a llegar por estafeta, por FedEx, lo que estás necesitando. Necesitas trabajar. No sé si soy claro para poder llegar a la mentalidad de cada uno de los que están aquí presentes. ¿Es claro lo que Dios nos dice? Esfuérzate. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y se dio la vuelta a Josué y empezó a hacer otras cosas. Se distrajo, se le olvidó. Segunda vez que Dios le habla y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le dijo: quédate sentado esperando que llegue. Esfuérzate. Y de repente Josué también se distrajo otra vez y le volvió a decir por tercera vez: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La cultura de esfuerzo y perseverancia es algo que se ha perdido en la actualidad. Manejamos un estándar donde todo va a parecer, y eso no sucede así. Dios te respalda si tú haces lo que está en la escritura, pero comienzas a moverte, ¿Alguien me está siguiendo con lo que estoy diciendo aquí? Entonces él le dijo: es tu voluntad, Dios, que yo viva de esta manera. Y Dios le responde y le dice de esta manera, Jueces 6:14: y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con tu fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo? Ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza significa ve con tu capacidad, ve con el potencial que hay dentro de ti. Yo estoy contigo. Hay un potencial, hay una fuerza dentro de ti,
Y si tú estás viviendo como estás viviendo, no es mi responsabilidad. Yo te mando ahora que vayas y hagas algo, y yo te voy a respaldar. Pero si tú no lo haces, tú vas a continuar viviendo sometido a ese pueblo extranjero llamado madianitas. ¿Es claro? ¿Es claro? Es tu responsabilidad, porque tienes la capacidad, porque tienes la fuerza, porque tienes el potencial. Qué curioso. A lo mejor esperaba Gedeón que Dios, no sé, con una varita, ¿verdad? ¡Pum!, cambiara todo. Sorpresa la que se lleva Gedeón. Primero le dijo: guerrero, valiente, hombre esforzado. Después le dice, prácticamente parafraseando: no es mi responsabilidad, es la tuya. Y luego le dice: hay dentro de ti una capacidad, pero si tú quieres seguir viviendo así, haz un lado tu capacidad, haz un lado tu potencial, y prácticamente sigue alimentando a esa vaca flaca que está en tu jardín, que te da un poquitito de leche para que comas diario. Porque esa es la vaca flaca, la que tiene que ser sacrificada, la que tiene que ser muerta. Es aquella que te da poquito. ¿Sabes para qué les alcanzaba a Gedeón y a su familia? Para comer un poquito de grano diario, un poquitito. Y ellos se habían acostumbrado a eso, porque es tan fácil acostumbrarse a no ver nada, a estar quieto, a mantenernos sin hacer nada. Es tan fácil acostumbrarse a eso. Pero lo que Dios está diciendo es: a pesar de tu situación y de cómo tú estás viviendo, yo quiero decirte, dice Dios, que tienes una capacidad increíble que yo he puesto en tu vida, que tienes un potencial extraordinario. Ahora, si a eso le añades que yo voy contigo, lo único que necesitas es levantarte y comenzar a hacer algo. Levantarte y comenzar a hacer algo. ¿Cuántos creen esto? Muy bien. Entonces, Gedeón entendió, Gedeón comprendió, comienza a romperse la cadena que tiene y que le dice: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Esa cadena se rompe y empezamos a ver que lo primero que hizo Gedeón está en Jueces 6, 25 y 26. Gedeón vio todo esto, se encontraba con una cadena. Pero mira, es la misma cadena que venimos arrastrando la mayoría de las personas. Una cadena que nos ata a creencias religiosas que no nos dejan avanzar. Las creencias religiosas: si es la voluntad de Dios que yo me gradúe, que yo trabaje, si es la voluntad. Hay gente que dice así: si es la voluntad de Dios que yo trabaje, me va a dar el trabajo. Imagínate, toda cultura del esfuerzo queda tirado, echado a la basura por creencias religiosas que no se encuentran en la Escritura. Así estaba Gedeón, atado como el elefante, pero en su mentalidad, por lo que ellos habían creído. Y dice la Escritura en Jueces 6:23, 6:25 y 26: aconteció que la misma noche le dijo al Señor, después de todo esto que te conté: toma un toro de los que están ahí, que tiene un montón tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Ellos creían, tenían una creencia mística, que si oraban a Baal o clamaban a Baal, Baal les estaría dando la lluvia
el agua que ellos necesitaban. Estaban atados a ciertas creencias. Y ojo, te estoy hablando de Baal. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Gedeón tenía que derribar la creencia mística, religiosa que tenía en su vida y que había adquirido de sus padres. En este caso, de su padre. Porque el altar se encontraba en la casa de su padre. Y cuando él fue creciendo, fue entendiendo cómo tenía que hacer las cosas de manera que había recibido los dogmas. A Baal tienes que adorar, Baal va a hacer esto, Baal va a hacer lo otro. Y lo tenía metido en su mente, estas cadenas. Lo que tenía que hacer Gedeón era romper esto, derribar lo que ataba de esta manera religiosa, mística, a lo que creían sus padres. Pero eso cuesta, porque mi papá y mi mamá me enseñó que así son las cosas. Y a tu mamá y a tu papá se le enseñaron tus abuelitos y sus abuelitos así, y así va la cadena, y te llegó a ti. Pero esa no es la verdad. La verdad llega cuando tú rompes las cadenas que te están atando para que tú no te muevas, para que tú no avances. Hoy Dios te habla y está diciéndote: es tiempo de que la cadena se rompa. Y la manera en la que se va a romper esta cadena es sacando de tu mente todo aquello que te ha atado y que te ha dicho: no puedes, no vas a lograrlo, no se puede. En el pasado lo intentaste y lo intentaste, ya no lo hagas. O del otro lado, Dios lo va a hacer. Claro que Dios lo va a hacer, pero cuando yo comience a moverme, cuando comience a dar pasos de fe, ahí es donde Dios lo hace. Dios se mueve en la fe de la persona y no en la necesidad de la persona. Dios se mueve en la fe de la persona, no en la necesidad de la persona, porque necesidad hay mucha y en todas partes. Entonces, Gedeón rompió el altar y en ese momento comenzó a moverse en el plan de Dios. Lo que tú crees determina lo que haces. Lo que tú crees determina lo que haces. El elefante grande y poderoso creía que no podía moverse y no se movía. Dios quiere que pienses en grande. ¿Cuántos dicen amén por eso? No podría decirte algo distinto. No podría decirte que Dios quiere que pienses en pequeño. Dios quiere que pienses en grande. Dios quiere llevarte a lugares más grandes de bendición. Pero nosotros actuamos de acuerdo a cómo es nuestro pensamiento. El concepto que ahora tienes no es la realidad. Repito, el concepto que ahora tienes no es la realidad, pero es tu realidad. Porque tú decides
creer en determinadas cosas, y así es como tú vives. Pero si comenzamos a cambiar y a ver a un Dios enorme, grande, poderoso, fuerte, y que ese mismo Dios grande, poderoso, fuerte es el mismo Dios que está en nuestras vidas, entonces yo comienzo a sacar de mi mente las limitaciones que me dicen: no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, han sido tantos años, han sido tantos meses, han sido tantos días, no se va a poder. Y comienzo a cambiar mi mentalidad diciendo: me voy a mover, porque sigo creyendo, porque ahora comienzo a creer que sí se va a lograr, y que sí se va a lograr porque Dios está conmigo, y sí se va a lograr porque Dios está contigo. Sí vas a lograr lo que estabas pensando porque Dios está contigo, y las limitaciones solamente están en tu mente. Dale un aplauso al Señor, por favor. Estoy llegando al final de esto, pero te dije todo eso para darte este final. O sea, toda la información que tú recibiste es justamente para este final. Dime si estás preparado para el final. Pero díganmelo convencidos. ¿Están preparados para este final? Prepárate, porque es una palabra profética que Dios me dio. Prepárate, porque es una palabra profética que Dios me dio. Toda la información que tú recibiste es para este momento. Tú vas a tener que tener eso que se necesita, eso llamado fe, para creer lo que viene. Isaías 54, verso 2 al 3. Dice así el Señor: ensancha el sitio de tu tienda. Te está hablando a ti. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ensanchar, extenderte, tiene que ver con moverte, con romper limitaciones, con romper las cadenas. Quiero leerlo en la NTV para que quede claro. Atención, por favor. Agranda tu casa. Construye una ampliación. Extiende tu hogar y no repares en gastos. ¿Alguien está siguiendo con lo que digo? Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Pero, ¿cómo comienzas? ¿Cómo vas a comenzar? Todo comienza con la fe. Todo comienza con la fe. Y la fe te hace moverte anticipadamente. Mira, dice aquí en la escritura, en el verso 1, ojalá me sigan, ya es la parte final por el ruido. El verso 1 nos da la clave de cómo se va a dar el 2, el verso 2 y el verso 3. Verso 1 dice: regocíjate
¿Cómo dice la escritura? Número 1, alégrate. Alégrate ahorita. Alégrate. Alégrate. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. En esta analogía que se refiere al pueblo de Israel, pero lo pone como una mujer con limitaciones, una mujer que no estéril, que estaba seca, que no podía dar fruto. Le dice: regocíjate tú, oh estéril, regocíjate, alégrate. ¿Cómo es posible que alguien que es estéril pueda regocijarse? Sencillo, creyendo que ya no es estéril. Cuando una persona ya no cree que es estéril, comienza a regocijarse. Cuando tú comienzas a creer que no eres lo que la información te había dicho, que no eres esa persona que no puede, que no eres, comienzas a alegrarte porque tienes una información diferente donde Dios dice: alégrate, porque más serán tus hijos que aquella que está casada. Mira lo que el Señor te está diciendo: actúa y comienza a moverte en fe, porque todo comienza con lo que tú estás creyendo. Si tú crees que vas a poder, porque Dios está contigo, tú vas a poder. Dale un aplauso al Señor, por favor. Atención con esto, por favor. Lo último: la que nunca estuvo de parto. La persona que no ha visto lo que ha deseado su corazón en todos estos años, lo va a ver en esta nueva temporada para Conexión de Vida. Porque la palabra no cambia, y la palabra dice: la que nunca estuvo de parto, ahora va a parir, pero por cantidades. Las limitaciones que había en tu vida, en tu mente, llegaron a su fin, si así tú lo quieres, si así tú lo deseas. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están determinadas para nuestras vidas. Las cosas que no hemos visto hasta el día de hoy, las vamos a ver en esta nueva temporada, porque el Señor lo ha prometido a través de su palabra. La que era estéril, alégrese, porque va a dejar de ser estéril. La que no podía tener, la que no podía ver, va a comenzar a ver y va a comenzar a tener. Cierra tus ojos, por favor, y comienza a decirle a Dios que le crees.